tú tomas, Señor, su mente, su corazón, para que ella pueda expresar y decir palabras que vengan desde tu corazón para la iglesia, Señor. La bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo. Ahora empiezan los jóvenes. ¡Ay! No lo vi. Oiga, la dice que no lo vi. Bueno, hoy ha sido una mañana muy especial. Yo sé que Dios nos ha hablado de muchas formas. Así que creo que resumiré algo de lo que traía para que no nos demoremos tanto. Pero quiero decirles algo. En medio de la alabanza, el Señor me mostró una visión que la tuve al inicio de este año y fue cómo Él abría el año 2019 y nosotros, la novia, entrábamos y danzábamos con Él. Y vino a mi memoria que cuando yo cumplí 15 años, hace nada, poquitico, por eso lo tengo tan claro, porque fue hace muy poquito. En esa época se acostumbraba, bueno, hace 3 años, se acostumbraba a que el papá bailara el vals con uno, ¿cierto? Bueno, y entonces cuando uno estaba pollito era la ilusión que el papá bailara el vals y todo. Y cuando yo cumplí mis 15, mi papá se quebró el fémur. Y entonces esa ilusión que yo siempre había tenido de bailar el vals con mi papá, frito. Pero entonces me dijeron, bueno, pero que igual como tienes 4 hermanos varones, yo soy la menor y solo tengo 4 hermanos hombres, pues bailas con tus 4 hermanos. Pero para mí, mi ilusión era danzar con mi papá, ¿cierto? Porque eso era lo bonito, lo romántico de ese momento. Pero el Señor esta mañana me recordaba y en la alabanza se me salían las lágrimas, porque me decía, ustedes son mi novia y danzarán eternamente en mi presencia. Entonces yo, tu padre, estaré danzando eternamente contigo. Y yo me veía con un vestido muy lindo, como de las princesitas que les gustan a las niñas, ¿cierto? Danzando con el Señor. Amén. Así que tenemos que tener visión de novia, porque somos la novia que iremos a las bodas del Cordero. Amén. Y estamos danzando y danzaremos con Él eternamente. Así que quería compartir eso porque me pareció muy lindo. Y ahora sí entramos en materia. Y me gusta porque algunas de las cosas que se han hablado hoy van a tener sintonía con la palabra que el Señor me regaló. Desde hace días el Señor me inquietó mucho con Primera de Samuel, el capítulo 15. Ricardo estaba compartiendo ahorita también de Primera de Samuel 8, hablaste, ¿cierto? Y como todos sabemos, la voluntad de Dios no era que hubiera reyes en el pueblo de Israel. Pero dentro de la voluntad permisiva de Dios, como también vimos ahora, pues entonces el Señor dijo, ok, entonces tengas reyes. Y dentro de esos reyes aparece don Saúl. ¿Quién conoce a Saúl? Porque no vamos a decir nuestro amigo Saúl, porque yo con Saúl no quiero nada que ver. ¿Cierto que sí? Nada que ver. Entonces, el viernes pasado cuando tuvimos nuestro taller de la Biblia, me pareció muy chévere que el pastor dijo, vamos a hacer como Los Viajeros, como una serie que se veía antes. Los jóvenes no saben, pero los que estábamos el viernes sí nos acordamos que eran Los Viajeros, que era un hombre joven con un muchachito que iban a diferentes tiempos de la historia. Y nos dijo que el taller fue súper, y nos dijo, vamos a hacer como esos viajeros y nos vamos a ir a ese escenario. Entonces hoy nos vamos a ir al escenario de Primera de Samuel 15 y vamos a empezar a leer lo que el Señor tiene para nosotros. Acuérdense que el pastor siempre nos ha enseñado que nosotros tenemos que mirar las conexiones, los conectores que está cuando estamos iniciando un versículo, ¿cierto? Para saber de dónde venimos. Y el verso 1 dice, después Samuel dijo a Saúl. O sea, aquí se dice después, es porque había un antes, ¿cierto? Y como todos sabemos, Saúl venía de cometer una cantidad de cosas locas, tanto que en el capítulo 13, que eso no lo vamos a mirar porque simplemente es para ponerlos en contexto, el profeta Samuel le dice, has actuado locamente, porque él desobedeció. Y cuando el profeta le dijo eso fue porque Saúl ofreció sacrificio que le correspondía hacer al sacerdote, al profeta, y no a él. Entonces, él venía ya de una serie de inconsistencias con su vida desordenada, envanecido en sus propios planes, y ese es el contexto anterior a este capítulo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Entonces nos vamos a meter. ¿Están todos con su Biblia? Porque así tengamos aquí, a mí también me gusta que vayamos a la palabra. Listo, entonces, versículo 1 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está
atento, ¿qué dice? Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo, el Señor, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Verso 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Primer punto. El profeta le dice a Saúl, fue Dios el que te puso por rey. ¿Será que Saúl no sabía que era el rey? Si ya venía reinando. Claro que sabía. Pero en ese momento el profeta le dice, ven para acá, te estoy recordando que el que te puso por rey fue Dios. Así que, ojo, como Él fue el que te puso como rey, tienes que estar atento a las palabras que Él te va a decir. Entonces, le recuerda que Él fue quien lo colocó en esa posición de autoridad. Él no está ahí por su propio mérito. Entonces, Samuel primero le hace ese recorderis y le da una instrucción que yo veo de las instrucciones de la Biblia más clara y contundente, ¿cierto? Destruye todo. Qué difícil era entender eso. Es como cuando uno les dice a los hijos, ¿qué parte de recoge eso no me entendiste? ¿Nos suena familiar? ¿Qué parte de ven ya es tan difícil de entender? Entonces, la instrucción que le dio el profeta fue muy clara. Le dijo, destruye todo, aún los niños de pecho. Porque él no quería que quedara ni lo más mínimo de ese pueblo. ¿Y por qué? Los amalecitas eran descendientes de Esaú, ¿cierto? Y se habían opuesto al pueblo de Dios, impidiéndoles el paso cuando ellos venían de Egipto. Y era un pueblo de pecadores sin temor de Dios. Entonces el Señor había dicho, estos van a tener juicio. Entonces le dijo, Samuel, me destruyes todo. Quiero que veamos rápidamente, si quieren lo vemos aquí, no vayamos porque nos vamos a quedar todo el tiempo en el capítulo. Deuteronomio 25 del 17 al 19, que aquí mi secre me ayuda. Porque quiero que recordemos que fue lo que dijo el Señor con respecto a los amalecitas, que era el pueblo al cual el Señor le estaba diciendo a Saúl, ve y destrúyelo completamente. Ok, el 17, de Deuteronomio 25, 17 dice, nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca. No lo olvides nunca. Dios espera que nosotros matemos en nuestra vida y destruyamos todo aquello que impide el paso de su presencia hacia nosotros. Todo aquello que bloquea la presencia del Señor en nuestra vida. Y cuando el Señor les dice hasta los niños de pecho, es porque hasta las cosas más pequeñitas que tú no destruyes van a crecer. ¿Cierto que un bebé crece? Entonces, cuando el Señor da la instrucción de destruye todo, es porque tú no puedes dejar absolutamente nada que después pueda crecer en tu vida. Entonces, la instrucción del Señor era absolutamente clara para él. Y entonces, efectivamente, Samuel le da la instrucción a Saúl, y Saúl, como podemos ver, volvemos a nuestro texto base, que es Primera de Samuel, ustedes no se han movido de ahí. En el verso 5 vemos que Saúl efectivamente sale a hacer la tarea, ¿cierto? Él dice, bueno, listo, entonces nos vamos a hacer la tarea. Convocó al pueblo, los organizó y salieron. Y entre otras hago un paréntesis ahí. En el verso 6 dice que Saúl le dijo al pueblo de los ceneos que salieran de entre los amalecitas para que no fueran también destruidos junto con ellos. Porque el pueblo de los ceneos, del cual era el suegro de Moisés, ¿se acuerdan de Yetro? Otros le dicen Jetro también, pero él era ceneo, pero ese fue un pueblo que tuvo misericordia con el pueblo de Dios. Entonces,
aquellos que son misericordiosos con el pueblo de Dios reciben también misericordia. Y el que se opone al pueblo de Dios recibe también el juicio de Dios. Ese es un paréntesis chiquito, ¿ok? Bueno, entonces Saúl sale, se va a hacer la tarea, todo contento el hombre, y vamos a ver qué dice en el verso 7. Primera de Samuel 15:7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. ¿Eso era lo que Dios les había dicho? ¿Esa era la instrucción que tenía Saúl? Ok, entonces Saúl salió y efectivamente obtuvo una gran victoria. O sea, no tenemos tiempo para ver los mapas, pero la zona que dice aquí, de Ávila hasta Shur, fue una zona, o Sur, fue una zona muy amplia. Realmente él obtuvo una victoria amplia, pero obedeció a medias. Y cuando usted obedece a medias, desobedeció. Punto. Cuando usted dice sí, pero... Vea, yo he aprendido eso, porque le voy a decir una cosa, y usted dígaselo también. Esta prédica es primero para mí. Yo era de las que desobedecía a medias o empezaba con el pero. Entonces mi esposo me decía, amor, tal cosa, y yo, bueno, sí, pero. Y entonces ya en los años he aprendido a que me toca quitar el sí, pero. Y ya mis hijos saben, dicen, así no quiero, me toca obedecer, porque si no obedezco yo sé que me va mal. Pero entonces a Saúl, sí, eso es verdad, le pareció a su modo de ver que podía dejar lo mejor del ganado y llevarse vivo al rey Agag, yo creo que como su trofeo, ¿cierto? Y Dios en ningún momento le había dicho eso. Entre otras, más adelante, ustedes se acuerdan de Amán en el libro de Esther, que él era descendiente también de ahí y él quiso matar, exterminar a la raza judía. Así que cuando Dios te dice que destruyas algo, Él sabe por qué te lo dice. Cuando Dios te dice que obedezcas, Él sabe por qué te lo dice, porque si no, más adelante vendrán consecuencias en tu vida. Entonces, cuando Dios te instruye a que destruyas, ¿cierto? No puedes dejar pedacitos de pecado. No puedes dejar pedacitos de pecado. Al pecado se le mata todito. No nos quedamos con nada. No podemos dejar nada vivo, como hizo Saúl llevándose al rey, ¿cierto? No podemos dejar nada vivo de pecado en nuestra vida. Cuando Dios te da una instrucción, el Señor es radical. Y cuando yo estaba preparando esta prédica, pues voy a hablar un minutico de mi esposo, pero no me demoro mucho. Me acordé que cuando él se convirtió, que yo no tuve nada que ver, gracias a Dios, porque a mí me decían, ¿y usted qué le hizo? Le dije, no, yo nada, yo lo conocí cuando él ya se había convertido, a mí ya me tocó el otro. El viejo Alberto, a mí me tocó el regenerado. Bendito sea Dios. Entonces, ¿usted qué le hizo? Le decía, no, fue el Señor. Yo no tuve nada que ver ahí. Bendito sea el Señor. Nada que ver. O sea, a mí me tocó la parte buena. Pero yo me acuerdo que cuando él se convirtió, y él me contaba, y mis hermanos eran los pastores, él tomó decisiones radicales. Y hace 25 años que te convertiste, él dijo, nunca más me vuelvo a fumar un cigarrillo. Nunca más me vuelvo a tomar una copa de licor. Y yo, de esos 25, yo llevo con el 20, es casi lo mismo, ¿cierto? No hagan cuentas, por favor. Pero cuando el Señor te llama a destruir el pecado de tu vida, tienes que ser radical. Y yo he visto la gloria de Dios en su vida. Es más, les voy a confesar algo. Pero mío. Yo al principio cometí como algunos errores porque yo estaba todavía como también inmadurita ahí. Y yo me acuerdo que íbamos a alguna reunión y yo le decía, no sabía el proceso que Dios había hecho con él al principio. Y yo le decía, ¿pero qué tiene de malo que te tomes una champañita? Tómate una champañita. Cuando el Señor me dijo, un momentico, o sea, el Señor me llamó la atención a mí, ¿qué es eso? Si él tomó una decisión radical con Dios y yo como dije, ¿qué tiene de malo que te tomes una champañita? Entonces el Señor me llamó la atención. Pero al punto que voy es que la instrucción del Señor era destruye todo. No puedes dejar nada vivo en tu vida que no venga de parte del Señor.
Y otra cosa que es importante es que hay cosas que nosotros no queremos sacar de nuestra vida porque a nosotros nos parecen atractivas. Entonces Saúl, como venía de su vida loca, a él le pareció muy chévere llevarse al rey, ¿cierto? Porque ese era como su trofeo. Y además cogió lo mejor de las vacas, del ganado, se llevó lo mejor, lo que a él le pareció atractivo a sus propios ojos. Pero nosotros no podemos dejar en nuestra vida lo que nos parece atractivo, porque no podemos ser condescendientes con el pecado. No es lo que nos parece atractivo a nosotros, es lo que Dios nos ha dicho. Amén. Entonces aquí el Saúl, porque no va a decir el amigo Saúl, el Saúl ya estaba lleno de codicia, estaba lleno de orgullo, era un tipo voluntarioso, y que Dios nos guarde de ser voluntariosos, porque eso sí es de los pecados más tremendos. Vamos a ver qué sigue aconteciendo. Verso 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel, que era el profeta, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová a toda aquella noche. Este me pesa no es un arrepentimiento de Dios, porque ustedes saben que ese no es el contexto. Es un dolor y un disgusto de Dios por lo que había sucedido con la vida de Saúl. Además, en este capítulo era como una nueva oportunidad que el Señor le estaba dando a Saúl de reivindicarse de todas las locuras que venía haciendo. Como ya le había dicho el profeta, has actuado locamente. Entonces, esta era una oportunidad para que él se reivindicara con el Señor. Pero Saúl no lo quiso hacer. Entonces el Señor le dice a Samuel: me pesa haberlo puesto por rey. Porque cuando nosotros desobedecemos, contristamos al Espíritu Santo. Los que somos papás sabemos que cuando un hijo lo desobedece a uno le dan dos cosas. Dos cosas. Rabia y dolor. Una mamá dijo por ahí: rabia y más rabia. Pero da rabia y da dolor. Porque uno da rabia que no le han hecho caso, ¿cierto? Pero da dolor porque uno sabe que la instrucción que uno dio es para beneficio del peladito. Entonces el Señor dice: me pesa haber puesto por rey. Además, porque cuando nosotros desobedecemos, no solo nos afectamos a nosotros, sino a todo lo que está alrededor nuestro. Y como dice Efesios 4:30, no lo busque, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y hay una cosa que es muy linda ahí, también dice que Samuel se apesadumbró y estuvo clamándole al Señor por Saúl. Porque él vio, Saúl se volvió como un rey igual a los del mundo, voluntarioso, egocéntrico, locos, porque los reyes del mundo eran locos, y Saúl estaba loco igual, y a Samuel le pesó mucho porque él era el profeta. Y cuando yo veía esto, yo decía, claro, uno cuando está en el ministerio, y se los hemos dicho, uno se duele con las cosas que les pasan a ustedes o se goza porque uno está entendiendo el propósito que Dios tiene con cada uno de ustedes. Entonces, cuando uno ve que pasa alguna cosa así, yo decía, claro, Samuel tendría que estar muy triste, porque dijo, no, este loco no la entendió y no aprovechó la oportunidad que el Señor le estaba dando. Verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Bueno, no es el Monte Carmelo, ese Carmel no es el Monte Carmelo, sino otro que está situado cerca de Hebrón. Ustedes pues buscarán su mapita porque no tenemos el tiempo. Pero mira lo tremendo. Samuel madrugó, a primera hora se fue a hablar con Saúl. Y de cuando, gran sorpresa, le dicen, Saúl se fue a levantar un monumento en honor a él. ¿Cómo? O sea, ¿qué es esto? Se fue a levantar un monumento en honor a él. Y estuve estudiando y dice que esa expresión dio la vuelta y pasó adelante y descendió. Es como quien dice, hice mi monumento, doy la vuelta y sigo adelante porque aquí voy victorioso. Entonces, allí en ese momento, Saúl levantó un altar de orgullo a él mismo. Levantó un altar para él mismo. Se suponía que se iba a levantar un altar, aunque ya había desobedecido,
al menos lo hubiera levantado para el Señor, ¿cierto? A darle la gloria al Señor por la victoria parcial, porque no había hecho lo correcto, pero se levantó un monumento al mismo. Y cuando nosotros desobedecemos, levantamos un monumento a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque es como si le dijéramos al Señor, tu palabra no es tan importante como lo que yo pienso. Y somos un ídolo. Porque a veces pensamos que los ídolos, lo que siempre hemos dicho, son los cuadritos y los tallados, pero nosotros podemos ser un ídolo de nosotros mismos cuando decimos, pues no lo voy a hacer así. Y punto. O lo hago parcialmente, como a mí me parece. Entonces, en ese momento, Saúl se levantó su altar de orgullo. Vamos a ver qué sigue en la historia, porque acuérdense que estamos trasladados en el tiempo. Verso 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Como dice Beatriz Nieto, atrevido. Yo me acordé de Beatriz cuando estaba haciendo esto. La desobediencia trae consigo otros pecados. La rebeldía trae otros pecados. Mentiroso. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo así? Mire, Samuel no había dicho ni mu. Porque ahí no dice Samuel le dijo a Saúl, hoy nada, sino únicamente Samuel se presentó y ya Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido lo que Dios. ¿Cómo es que es una propaganda que dice, hemos cumplido? ¿Qué era eso? Me acordé ahorita. Ok, hemos cumplido, listo. Entonces, él alegremente le fue diciendo, yo he cumplido. ¿Cuál que yo he cumplido? Su rebelión lo llevó al pecado de mentira. Y ya sabemos quién es el padre de la mentira, ¿cierto? Entonces ya sabemos bajo quién estaba siendo cobijado Saúl. Y él creyó que podía decirle una mentira a Samuel y que no pasaría nada. Pero mire cómo es de linda la historia. Bueno, antes de pasar a lo que sigue, en ese momento él hubiera podido reconocer su pecado. Ese era el momento en donde apenas apareció el profeta, él hubiera más bien se hubiera derretido y le hubiera dicho, pequé contra el Señor. Pero no, él dijo, bendito tú, además, no, bendito tú de Jehová, yo he cumplido lo que el Señor me dijo, mentiroso. Pero vamos a ver que en el siguiente verso, en el verso 14, Samuel le dice, ¿qué es el sonido que estoy escuchando? Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. El ruido del pecado lo delató. Qué tremendo. Porque la mentira siempre sale a la luz. Qué tremendo. Y todavía, tras de que fue mentiroso, y Samuel le dice, un momentico, pero ¿qué es lo que yo estoy escuchando? Porque oigo vacas, porque oigo ovejas. Un momentico. Y miren lo descarado de Saúl que le contesta en el 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo, no él. Porque cuando somos rebeldes y desobedecemos, también le echamos la culpa al otro. Es más fácil, ¿cierto? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, pero tan bueno, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás sí lo destruimos. ¿Quién era el líder? ¿Quién era el rey? ¿Quién daba las instrucciones? Entonces, ¿quién perdonó al ganado? ¿Quién perdonó al rey Agag? Saúl, pero como es más fácil excusarnos en otro, y eso es desde el principio, desde Génesis, la mujer que me diste, la culpa es del gobierno porque es que nos cobran un IVA muy alto. La culpa no es mía. O sea, yo no pago el IVA porque la culpa no es mía. Que quede eso claro, la culpa es del gobierno que me cobran un IVA muy caro. La culpa es de mi marido, la culpa es del profesor. Ay, ay, ay. ¿Cierto? Porque eso es muy fácil. Es más fácil escudarse en otros. Y el otro pecado que viene con la desobediencia es autojustificarse, ¿no? Entonces miren lo lindo, él dice, lindo entre comillas, ¿no? Él dice, lo perdonaron para sacrificarlo a tu Dios. Pero hay dos cosas. Lo primero, hay una excusa, ¿cierto? Donde él quiere tapar su pecado con algo que parece bueno.
¿cierto? Y dijo, no, pero ellos lo perdonaron, pero no fue porque se quisieran quedar ellos con el ganado. No vayas a pensar eso, Samuel. Es para sacrificarlo a tu Dios. Un momento, ¿por qué no dijo para sacrificarlo a mi Dios? Porque el pecado nos aleja del Señor. Entonces, en ese momento, este personaje ya estaba actuando absolutamente en la carne. Entonces, para congraciarse con Samuel, le dice, para ofrecerlo a tu Dios. Qué tremendo, ¿cierto? Cómo la desobediencia lleva a otros pecados. Y quiero leer esto, no lo busquen, yo se los leo. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lo que había hecho Saúl era completamente contrario a lo que el Señor le había dicho. Pero él lo estaba mostrando como algo bueno, como algo positivo, manipulando además, ¿cierto? Después en el verso 17 y 18, no, yo lo voy leyendo aquí. El profeta le dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel otra vez, otra oportunidad. El profeta le dice, aunque tú eras insignificante, ¿no fue Dios el que te dio esa posición de autoridad? Recuerda, ¿no fue Dios el que te puso ahí? Nunca debemos olvidarnos de dónde nos sacó Dios y de dónde nos ha colocado. En el lugar donde tú estés es porque Dios ha permitido que tú estés ahí. Y siempre tendremos que acordarnos de eso. Y si estamos ahí es porque Dios espera que cumplamos un plan de acuerdo a su voluntad. Si tú estás en una universidad X, es porque Dios quiere que tú cumplas un plan ahí. Si estás en un colegio, si estás en un trabajo. No que cuando estés muy crecido, te olvides que Él fue el que nos sacó del hoyo de la desesperación. Y si nos puso en cualquier lugar donde tú estés, es porque el Señor quiere que tú cumplas su plan. Entonces Samuel le tiene que decir, ojo, no fue el Señor el que te puso a ti como rey. A ver, ¿qué está pasando contigo? Verso 19, le dice Samuel, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Se acuerda que iniciamos diciendo, está atento a sus palabras? Entonces Samuel le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, miren esto, o sea, es que es la tapa de la olla. Antes bien, yo he obedecido la voz de Jehová. Atrevido, doblemente atrevido. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. O sea, él dijo, traje al rey como, eso no pasa nada. Pero yo sí hice lo que tenía que hacer, obediencia a medias. Y si es obediencia a medias, es desobediencia. Saúl convirtió en algo para su provecho lo que debió haber destruido para la honra de Dios. Qué tremendo, ¿cierto? Y nuevamente tiene la oportunidad ahí de arrepentirse antes de decirle, yo he obedecido al Señor. Pero como en su corazón había orgullo, era desobediente, era rebelde, estaba envanecido, se había levantado un monumento, entonces él estaba con la conciencia cauterizada, exactamente, ¿cierto? Más o menos le dice, ay, yo solo tomé al rey, tampoco es para tanto. O sea, yo solo desobedecí poquito, no fue tanto. O sea, me faltó un pedacito, pero no fue tanto. ¿Y qué le contesta Samuel en el 22? Y Samuel dijo, esto es tremendo y este es el centro. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El verso que sigue, porque, ojo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, la desobediencia y levantarse en contra de,
y como ídolos e idolatría la obstinación, o sea, la terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y ahí está parecido a lo que tú nos estabas ministrando ahora. El que se desechó fue Saúl mismo, porque él fue el que no obedeció a la palabra que el Señor le había dicho. Mire, al Señor no le interesa tanto nuestra vida ceremonial, externa. O sea, esto es complicadito lo que voy a decir. Tú puedes venir al culto y tienes que hacerlo por un corazón obediente, sujeto y sumiso, que es diferente. Puedes venir al culto, puedes ver la carpa, porque es fácil la vida religiosa, pero es más difícil ser obedientes. Pero el Señor lo que espera de nosotros es la obediencia, no lo externo. Eso, todo lo demás, venir al servicio, ir a la carpa, todo eso es producto de un corazón sujeto, que ama al Señor, que quiere hacer lo que Él dice, que sabe que es de beneficio para su corazón recibir del Rey. Entonces, a veces hablamos mucho de la hechicería, ¿cierto? Los hechiceros, los brujos. Pero aquí dice que ser rebeldes es igualito a ser hechiceros. Así que ojo. Y aquí no le estoy hablando a los niños y a los jóvenes. Esto es para todos. Porque somos rebeldes y queremos hacer las cosas como a mí me parece y a mi manera. Y así no son las cosas con el Señor. Y después dice que ser tercos es como hacer ídolo de uno mismo. ¿Cierto? Es como idolatría. Entonces, si yo digo las cosas se hacen así, es como si estoy diciendo, pues yo soy Dios. Y a mí me parece que es así, y yo lo hago así. Y no me importa lo que me hayan dicho, yo lo voy a hacer así. Esa era la actitud en que estaba Samuel. Y aquí para ir empezando como tuvimos tantas cosas, estoy tratando de resumir, pero quiero leer lo que dicen los versos 24, 25 y el 30. Particularmente, vamos a leer 24 y 25, dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Sí, cómo no. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. El verso 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Esto es un dicho de la boca de Saúl. Es un dicho de la boca de Saúl. Además le dice al profeta, perdóname el pecado. No estaba pidiéndole perdón al Señor. Entonces le dijo al profeta, perdóname el pecado, pero porfa, o sea, sí, perdóname el pecado, ¿cierto? Pero porfa, o sea, delante de mis súbditos que pues no se den cuenta de lo que pasó, hónrame, ¿vale? Ven conmigo, porque al ir con Samuel era como un respaldo del profeta, entonces, por favor, eso muestra que no había un arrepentimiento genuino en el corazón de Saúl. Él estaba preocupado por lo que le venía y porque él estaba tan metido en la posición que no en la función. Y a veces nos metemos tanto en la posición que Dios ha puesto que no en la función que Dios nos llamó. Entonces él estaba tan anclado a su reinado que lo que le preocupaba era lo que le fueran a decir, ¿cierto? O sea, su ego, su orgullo, su reputación, eso era lo que él, pero realmente no tenía dolor por haber ofendido al Señor. No lo muestra. Saúl le fue infiel al Señor. Cuando desobedecemos somos infieles y somos desleales. Tremendo, ¿cierto? Voy a leer un momento el verso 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. El 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. O sea, el rey David. ¿Saben por qué fue desechado Saúl como rey? Porque él desechó la palabra del Señor. La rechazó. Y cuando tú rechazas la palabra del Señor, pues Él te tiene que rechazar. Sí, yo sé que es duro, pero así es.
si tú rechazas la palabra del Señor, pues Él te tiene que rechazar. Juan 14:23 dice, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. Lo hemos dicho muchas veces, amar no es decir, te amo, Señor. Amar al Señor es confiar, es estar en un momento de crisis y saber que estamos sostenidos en Él y demostrarle así nuestro amor. Amar al Señor es decir, te amo. O Saúl como dijo, vamos a ofrecerle un sacrificio al Señor. Eso no es. Amar al Señor es obedecer su palabra. Y mire, el Señor me decía, hay cosas que se rasgan en nuestra vida cuando nosotros desobedecemos al Señor. Así como Él desesperado fue y se agarró de Samuel y se rasgó el manto, hay cosas que en nuestra vida se rasgan cuando somos desobedientes. Y hoy los quiero animar a lo contrario. La idea es que salgamos de aquí sabiendo que nosotros somos hijos obedientes, porque la bendición de la obediencia es para nosotros. ¿Y cuesta? Sí, como dijo el pastor al inicio, sí. Esfuérzate y sé muy valiente. Y en ese versículo dice, esfuérzate y sé muy valiente en cuidar de hacer lo que yo te he dicho. Entonces no es que yo soy, sino que nosotros debemos ser obedientes. ¿Y el beneficio es para quién? ¿Cuál es el fin de esta historia? Y voy a ir cerrando ya porque resumí. Pero el fin de esta historia es, finalmente, Samuel, el profeta, mata a Agag, ¿cierto? Él va y lo mata porque se tenía que ejecutar el juicio de Dios. Entonces, el profeta mató a Agag, pero sin embargo, por la desobediencia de Saúl, el pueblo amalecita no fue exterminado del todo. Entonces, ellos más adelante vuelven a aparecer. Cuando dejamos vivas cosas en nuestra vida que Dios nos ha dicho que tenemos que destruir, en cualquier otro momento van a volver a aparecer y en cualquier otro momento el ruido del pecado va a volver a estar por allí. ¿Cuál fue el final de Saúl? Y con estos 4 puntos voy a terminar. Primero, él perdió su reinado. ¿Qué perdió? La posición de autoridad que Dios le había entregado. Hemos aprendido que el Señor nos ha dado autoridad a nosotros, ¿cierto? No la podemos perder por causa de la desobediencia. El Señor le había entregado una autoridad para que cumpliera un propósito. Pero él por su orgullo, por su rebeldía, su egocentrismo, hizo todo lo contrario. Segundo, perdió la cobertura de Samuel. El profeta, si ustedes siguen leyendo, dice que el profeta no lo visitó más el resto de la vida de Saúl. No hubo enviado de parte del Señor. Y a Saúl, aunque le fue quitado el reino en ese momento, ya digamos nominalmente ya le fue quitada su autoridad, él reinó 15 años más. Y durante esos 15 años no tuvo la cobertura del profeta. No perdamos nuestra cobertura espiritual por nuestra rebeldía. Porque si Dios coloca una cobertura espiritual, Él sabe por qué lo hace. Y Él la perdió. Tercero, lo más grave, terminó apartado de Dios. Él fue un rey reinando como cualquier otro rey. No había ninguna diferencia con cualquier otro rey del mundo. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Y lo cuarto, terminó con su vida, más adelante en el capítulo 31 ustedes lo pueden ver, echándose sobre su propia espada. Se suicidó. Samuel le dijo a su escudero, por favor mátame, porque venían los filisteos. Dijo, por favor, para que ellos no me vayan a matar, para que no se burlen de mí, por favor mátame. Y el escudero le dijo, no, yo no soy capaz de hacer eso. Entonces él se echó sobre su misma espada, la espada con la cual él debió haber aniquilado a todo lo que Dios le había dicho. Entonces él mismo se clavó la espada. Cuando desobedecemos, nosotros mismos nos clavamos la espada. No es el Señor. Y ese mismo día murieron 3 de sus hijos y sus tropas, porque la desobediencia y el pecado trae consecuencia a las generaciones. Así como cuando somos obedientes, que era lo que hablabas tú y lo que hablaban Luis Carlos y Evana, veremos la gloria de Dios también en nuestras generaciones. Amén. Entonces,
¿Por qué terminó Saúl así? Como consecuencia de no tener un corazón obediente, de no querer ser sujeto, porque nos cuesta ser sujetos, ¿cierto? Porque además es más fácil ser religioso que obediente. Yo puedo venir al culto y ser desobediente. ¿Sí o no? Yo puedo ver la carpa y ser desobediente. Pero el Señor lo que anhela no es tanto lo que hagamos, sino nuestro corazón de obediencia que se representa en las cosas que hacemos y en obedecer a su palabra. Amén. O sea que el final de Saúl fue tremendo, porque la desobediencia a su palabra pone nuestra voluntad en oposición a la suya. Entonces terminamos nosotros siendo nuestro propio Dios, ¿cierto? Un propio ídolo. Termino con Filipenses 2:8. Ese sí, porfa, pónmelo aquí que es tan hermoso. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ponernos en pie. Y el Señor hoy quiere exhortarnos a que seamos un pueblo obediente. No podemos acostumbrarnos a ser obedientes a medias o a querer hacer las cosas como a mí me parece, ¿cierto? Porque muchas veces hacemos eso, decimos, bueno, sí, pero un poquito, ¿cierto? Un poquito. Como la historia que les hemos contado muchas veces, que un señor le dijo al pastor una vez, le dijo, bueno, pero yo ya he progresado porque ya no tengo 4 novias, sino solo 2. Un hombre casado. Ya no tengo 4, sino solo 2. La obediencia al Señor es absoluta y el beneficio para nosotros es absoluto. Y lo veremos nosotros y nuestras generaciones. Nuestras generaciones verán nuestra obediencia al Señor. Porque en el nombre de Jesús nosotros no caminaremos camino de rebeldía. No caminaremos camino de desobediencia. No caminaremos camino de orgullo, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a nunca tener un corazón rebelde, un corazón obstinado, un corazón que te entristezca, Señor. Padre, en esta tarde te pedimos perdón, Señor, perdón, porque una y otra vez hemos sido desobedientes, Señor, hemos sido niños voluntariosos, Señor. Muchas veces tú nos has dicho algo y nosotros hemos hecho lo contrario o lo hemos hecho a medias, Señor. Muchas veces nuestras autoridades nos han dicho algo y nosotros lo hacemos a medias, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no somos obedientes a tu palabra, Señor. Perdónanos cuando no somos obedientes a tus designios, Señor. Perdónanos cuando no nos sujetamos a tu autoridad suprema y a las autoridades que tú has puesto sobre nosotros, Señor. Porque reconocemos que tú eres el único Dios, Señor. Y cuando te desobedecemos, te estamos desechando, Señor. Perdónanos, Señor, porque queremos estar tomados de tu mano, Señor. Queremos estar danzando contigo, Señor, como yo veía esta mañana, disfrutando tu presencia, Señor, haciendo lo que tú nos mandas a hacer, estando atentos a tu palabra, Señor, estando atentos a tu palabra y siendo hijos obedientes, Señor. Y siendo hijos obedientes, Señor. Gracias, Señor, porque hoy es un día de oportunidad. Gracias, Señor, porque como empieza este capítulo dice, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y hoy tú nos dices, no importa lo que pasó atrás, ahora, hoy está atento a las palabras de Jehová. Porque el Señor quiere bendecir tu vida. El Señor quiere guardar tu vida. El Señor te pone límites de bendición. Cuando el Señor te da una instrucción es porque Él ya conoce tu futuro. Es porque Él ya sabe qué tiene para ti. Es porque Él tiene un sueño contigo. Es porque Él hizo un diseño contigo. Y Él no se equivoca. Él sabe lo que diseñó para ti. Él dibujó un plan para ti. Pero requiere de nosotros un corazón sujeto, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Te alabamos, Señor, en esta tarde. Te pedimos perdón por nuestra desobediencia y te damos gracias, Señor,
porque hoy es un día de oportunidad, Señor. Porque hoy es un día para poder retomar, Señor, nuestro camino y escuchar con tanta atención tus instrucciones, Señor, y hacer y ejecutar tu perfecta voluntad, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno. Porque cuando nosotros no te rechazamos, tú no nos rechazas, Señor. Porque cuando nosotros corremos a ti, tú nos abrazas, Señor. Tú danzas con nosotros, Señor. Y solo quieres de nosotros nuestro corazón rendido, Señor. Así que hoy te decimos, heme aquí, Señor, aquí está mi corazón. Y quiero obedecerte, Señor. Cueste lo que cueste, a cualquier costo. Quiero obedecer tu santa voluntad, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y te alabamos porque tú eres bueno, Señor. Y porque hoy es un día de nueva oportunidad para nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.